¿Cómo están? Estamos otra vez en el vuelo de la mantarraya. Hoy vamos a platicar con Abdiel Rubio. Él estudió licenciado en psicología clínica, tiene un máster en neuropsicología, en mindfulness y en inteligencias múltiples. Es fundador de EduHappy y es cofundador de Apapáchame. Es un centro de rehabilitación asistido con perros. ¿Cómo estás, Abdiel? ¿Cómo va? Hola, muchísimas gracias, Ele. Pues muy contento y muy feliz de poder tener la oportunidad de compartir algo que a mí me apasiona y que realmente es muy valioso dentro de la educación. Estamos aquí con Abdiel y queremos platicar con él porque uno de los temas que me mueve evidentemente muchísimo tiene que ver, el tema de la educación siempre es el eje central, pero Abdiel nos va a hablar sobre la neuroeducación y pues como para arrancar, a mí me encantaría que nos empieces contando qué es la neuroeducación. Claro que sí, Ale. Pues bueno, la neuroeducación es una ciencia, hay que mencionarlo, es una nueva disciplina que se encarga de estudiar al cerebro como un órgano del aprendizaje. La finalidad de la neuroeducación es aportar una fuente de desarrollo potencial en áreas cognitivas, pero también en áreas emocionales, estudiando y estructurando dónde se producen, desarrollan y potencian todas las capacidades del aprendizaje. Hay que tener en cuenta que es el aprendizaje centrado en el cerebro y la neuroeducación lo que hace pues es mostrarnos cómo es que funciona y principalmente aprende el cerebro y con ello nosotros llevarlo al ámbito de la educación para que pues esto se pueda dar de mucho mejor manera. Platicábamos hace unos días, ¿no? Todo este tema de la importancia, como en el tema educativo, pues no solamente se ha puesto o sea, lleva mucho tiempo con el tema de las inteligencias múltiples, darse cuenta que somos como mucho más de lo que siempre hablamos, ¿no? Sin embargo, creo que esto de la neuroeducación hoy se pone un poco más en voz de todos, un tema importante. Sin embargo, antes de conectarnos te decía que yo desde hace muchísimo tiempo, cuando iba a estudiar la carrera, lo que iba a estudiar era neuropedagogía. Y mi pregunta era, ¿es neuropedagogía y neuroeducación es lo mismo? ¿Y lo hemos llevado a la educación ya? Es bien interesante porque realmente hay que empezar por lo siguiente. La neuroeducación obviamente es una ciencia validada. Eh, Asimismo, dentro de la neurociencia se encuentran diferentes ramas que nosotros tenemos que atender. Y una de ellas, pues justamente es la neuropedagogía. Digamos, es un subtema dentro de la neuroeducación. Por ejemplo, en la neuropedagogía, nosotros ya vemos las técnicas para implementar la neuroeducación. Por ejemplo, una de ellas es cómo generar un entorno resonante dentro de una aula o dentro de un ambiente de aprendizaje. La neuropedagogía nos dice, para generar este entorno resonante, necesitamos generarlo desde el ambiente físico, que es la estructuración de ese entorno, y sobre todo desde el ambiente emocional. ¿Por qué es importante generar este entorno resonante? Porque tenemos que ir al cerebro para ver cómo es que aprende. Y tenemos tres partes fundamentales. Es la amígdala, el tálamo y el hipocampo. La amígdala va a guardar todos los aprendizajes emocionales. El hipocampo va a guardar todos los aprendizajes contextuales. Y el tálamo va a ser esa antenita que va a recibir toda la información que llega a nosotros, la va a decodificar y la va a redistribuir. La amígdala se forma desde antes de que nosotros nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Si nuestras madres tienen una emoción muy fuerte, ese aprendizaje ya se quedó en nuestra amígdala. El hipocampo se va a formar, se va a terminar de madurar hasta después de los 3 años. Entonces, hasta ese momento es que nosotros podemos tener memorias contextuales, que es todo lo que vemos, tocamos, sentimos, olemos, etc. La neuroeducación se basa obviamente en la neurociencia, toma sus principios de funcionamiento del cerebro y los aplica en la educación. Una vez que nosotros queremos aplicar la educación como tal, neuroeducación aplicada, tenemos que echar mano de esta rama que es la neuropedagogía y tenemos que tener todas las técnicas para poderla llevar a cabo. Una de ellas que decía es el entorno resonante.
En ese entorno resonante nosotros tenemos que garantizar que la amígdala de esos cerebros, de esos cerebritos que están ahí frente a nosotros, esté tranquila esa amígdala, que no se exalte. El entorno resonante, desde su concepción física de cómo está estructurado todo y la cuestión también emocional, pues nos va a brindar esa seguridad en estas personas, alumnos, como le queramos llamar, a los que están recibiendo esta información nueva y están aprendiendo, claro está. Una vez que nosotros garantizamos este entorno resonante, vamos a garantizar de que las amígdalas van a estar relajadas y hay un ambiente propicio, ¿para qué? Para que pueda empezar el aprendizaje. Si alguna de esas amígdalas, alguna de las personas que se encuentra en este entorno, se dispara, lo que sucede es lo siguiente. La amígdala, aparte de guardar las memorias emocionales, también se encarga de privilegiar algo que llamamos supervivencia. Entonces, cuando nuestra amígdala se pone en modo alerta, lo que va a acontecer es que son tres cosas. Una, se va a paralizar, va a huir o va a agredir. Entonces, regularmente lo que sucede es que se paralice, se bloquee y no hay aprendizaje, no va a haber aprendizaje, no va a haber nada más, ¿sale? Así tengamos las mejores técnicas, la mejor información, esa amígdala va a bloquear ese cerebro de esa persona. En el peor de los casos, pues huye o todavía aún peor, agrede porque se siente amenazado. Entonces, la neuropedagogía precisamente nos habla de cómo es que creamos ese entorno, qué técnicas tenemos que utilizar, de qué forma, toda la manera de cómo generarlo es lo que la neuropedagogía nos va a enseñar específicamente. Y ese es un ejemplo, pues, de algunos otros más. O sea, la importancia de la neuroeducación para instaurarla en la escuela es que tiene que ver con que hemos descubierto que hay muchísimas formas distintas de aprender, ¿no? Y que la forma de, a la hora de hablar de neuroeducación, podemos entender que todos los cerebros son diferentes y la importancia del contexto de cada uno de los seres para poder desarrollarse en el aprendizaje, ¿es así? Sí, 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 esto es importante porque no hay dos cerebros iguales. Nuestros cerebros son como nuestros rostros. No hay dos rostros iguales en 8.000 millones de seres humanos que somos hoy en día en la Tierra. No hay dos iguales. Entonces, es importante tener en cuenta de que para esto la neuroeducación nos brinda las herramientas de cómo funciona el cerebro, pero al mismo tiempo nos brinda la oportunidad de poder atender también esta neurodiversidad y poder nosotros incidir de manera apropiada en el aprendizaje de terceros. Y realmente si sabemos cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro en este aspecto, pues tenemos una gran ventaja. Hablábamos también de la importancia, cuando uno entiende cómo funciona el cerebro, ¿no? Podemos también entender la diferencia de las etapas, que no es lo mismo, evidentemente, un pequeño que uno, no sé, un adolescente, ¿no? Distintos. Y a partir de ahora, entre más atención pongo, me doy cuenta que cada uno tiene muy herramientas muy diferentes el uno al otro, ¿no? Y formas de entender y quizá hasta momentos distintos. Eso nos puede ayudar para incidir en la educación, ¿no? O sea, para poder entender que no es que sean niños tontos o que queremos que lean en edades cuando el cerebro no esté en el momento para que eso suceda. Sí, de hecho hay una premisa que dice, no recuerdo exactamente, pero dice, si el niño no está aprendiendo, es porque no le estás enseñando cómo él puede aprender. Lo que mencionas de las edades y las etapas del desarrollo son importantes. Primer neuromito, que decían hace algunos años, pues ya cuando eres grande ya no aprendes. Ya una persona adulta, una persona de tercera edad ya no aprende. Mentira. Aprendemos desde antes, ya lo mencionamos hace un momento, desde antes de nacer ya estamos aprendiendo. ¿Qué está aprendiendo? Nuestra amígdala ya está guardando todas las memorias emocionales desde antes de que podamos nacer. Ya desde ahí aprendemos. Hasta el último día de nuestra existencia seguimos aprendiendo, pero sí existen periodos críticos de aprendizaje que hay que tomar mucho en cuenta y tiene que ver con cuestiones que también se han puesto de moda, como por ejemplo la estimulación temprana que le llaman y que más bien tendríamos que decir que es la estimulación a tiempo u oportuna.
Pero bueno, también es otro tema muy grande que después podemos platicar. Entonces, el cerebro es neuroplástico toda la vida, ¿sale? Pero ¿cuál es la diferencia y por qué hablo de periodos críticos de aprendizaje? Nuestro cerebro es como una memoria USB. Pensemos en una memoria USB de 8 gigas. De pronto esa memoria la empezamos a utilizar nosotros y le empezamos a meter videos, imágenes, documentos, bla, 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 mucha información, ¿sale? De pronto llega al máximo de capacidad, se llena ese cerebro, perdón, esa memoria USB se llena. ¿Quiere decir que ya no sirve? Sí sirve todavía, pero si yo le quiero meter nueva información a esa memoria USB, lo que tengo que hacer es conectarla a un computador, buscar la información que ya no utilizo, que ya no me sirve, eliminarla y el espacio que quedó libre lo voy a utilizar con la nueva información que yo le voy a guardar. El cerebro humano funciona de la misma forma. Poco a poco se va llenando porque hay una premisa en neuroeducación muy importante que dice, el aprendizaje ocupa lugar. ¿Qué quiere decir? Que cada nuevo aprendizaje es una nueva red neuronal. Esta nueva red se llama red Hebbiana, porque Hebb descubrió esta teoría. Entonces, cada nuevo aprendizaje forma una nueva red en nuestro cerebro y nuestro cerebro ya cambió. Todos los días y a cada momento nuestro cerebro va siendo distinto porque va cambiando. Siempre aprende. Lo importante es la calidad del aprendizaje que le demos a ese cerebro. ¿Qué sucede con el cerebro de un niño de 1 año? Pues es una memoria USB que está vacía, que tiene mucho espacio y que aprender algo nuevo le puede resultar con menos consumo de energía que una persona de 80 años. Los dos van a aprender, sin embargo, le va a tomar mucho menos energía al que tiene el espacio disponible que al que tiene el espacio lleno y que tiene que hacer un robo viano de esa red que ya está ocupada por otro aprendizaje, pero que ya no se utiliza. Cuando un aprendizaje nuevo que yo tengo en mi cerebro ya no lo utilizo, ya considero que no sirve, no es que se desaparezca. Decimos, se me olvidó, pero este olvido llega ¿por qué? Porque otro nuevo aprendizaje se robó esa red y la ocupó, porque cada aprendizaje ocupa un lugar en nuestro cerebro. Ahora, con respecto a los periodos críticos de aprendizaje, es muy importante tener en cuenta que durante los primeros 3000 días, una vez que nacemos, son trascendentales. Se decía que en ese momento se daba el mayor cambio neuronal. Ese es otro neuromito. El mayor cambio neuronal se da en la adolescencia. Es donde más existe este cambio. Sin embargo, pues vamos a los periodos críticos. Durante esos 3000 primeros días de vida, es muy importante esta estimulación oportuna o a tiempo, pero también es importante mencionar que si esa estimulación es deficiente o es de más, va a generar una complicación posterior. De la misma forma, después de los 3000 días, existe algo que se llama la poda neuronal. Y son periodos críticos. ¿Por qué razón? Porque si en ese momento, por ejemplo, por citar un ejemplo nada más, este menor, este niño, esta niña, es expuesto a más de un idioma, hablemos del caso de Bélgica, que hablan francés, neerlandés y alemán. Estos niños, por ejemplo, desde que están en el vientre, ya están escuchando 3 idiomas. Nacen y en ese periodo crítico de aprendizaje sucede que aprenden más de un idioma. Ese cerebro es a lo que se le llama cerebro bilingüe. Para una persona que en ese periodo crítico de aprendizaje estuvo expuesto a más de una lengua, a más de un idioma, durante su vida va a ser mucho más fácil que aprenda otro nuevo idioma, otro más, 5 o 6 idiomas, porque tiene esas conexiones neuronales ya establecidas y se va aprendiendo utilizando un mínimo de energía. Esto no quiere decir que una persona, como por ejemplo un mexicano como yo, que solamente estuvo expuesto al español, no pueda aprender 5 o 6 idiomas. Sí lo puedo hacer. ¿La diferencia cuál será? La diferencia va a ser que lo que ahí me tome a lo mejor, por decir un número, 4 años, aprender 5 idiomas, 4 o 5 años, por decir algo, a una persona que no le va a tomar un año aprender esos mismos 5 idiomas, porque durante este periodo crítico de aprendizaje tuvo esta oportunidad y esta estimulación oportuna. Mencionabas antes y que creo que es importante con todo este tema de la neuroeducación, bueno, que más bien creo que es una palabra que usas mucho
como una palabra eje, que son los espacios resonantes. Me encantaría que nos cuentes qué son los espacios resonantes. Es el primer reto que tiene cualquier neuroeducador, generar un entorno resonante. Y este entorno resonante se genera desde dos aspectos. Desde el entorno físico, que es cómo está estructurado el espacio, buena ventilación, buena iluminación, y el entorno emocional, desde cómo el guía, el neuroeducador o el docente, como le queramos llamar, eh, proyecta su intención hacia los alumnos o hacia los receptores de la información. Este entorno resonante tiene que garantizar que todos los que están ahí, todas las amígdalas, y hablo de amígdalas porque cada una de las personas tiene una, pueden ser 5, 6 personas, 10, 20, tienen que estar relajadas y tranquilas. Si alguna de esas amígdalas identifica algo aversivo o algo para estar alerta, se va a bloquear y no existirá aprendizaje. Por eso es que los salones donde el docente llega con una actitud retadora, con una actitud hasta déspota, suena muy fuerte la palabra, pero llega a suceder. Los alumnos, algunos tendrán la resiliencia de poder sobreponerse a ese momento y de no notar como algo aversivo el momento, y serán los que puedan aprender. Pero los que no tengan esta resiliencia, pues esas amígdalas se van a activar y van a funcionar tres cosas. Se van a inhibir, que es lo regularmente que pasa, van a huir, que se van a irse de la clase, o van a irse de la escuela, o van a irse de la educación para siempre, van a huir, o tres, lo peor, van a agredir, cualquiera de estas tres. Regularmente lo que pasa es que se inhibe y que no aprende. Entonces, el entorno resonante es la base para poder iniciar un aprendizaje verdadero, que es lo que nosotros llamamos en neuroeducación, y tuvimos que ponerle un apellido al aprendizaje verdadero o real. Entonces, como para poder ir cerrando y que sean capsulitas cortitas estas, porque veo que son muchos temas los que vamos a ir abordando, la neuroeducación es el estudio del cerebro y las funciones que éste tiene para ver cómo es que aprendemos. Exactamente. La neuroeducación es una disciplina, es una ciencia que se encarga de estudiar el cerebro como el órgano del aprendizaje, y a su vez de cómo todas estas capacidades cognitivas, emocionales, las estudia, las estructura, sabe dónde se producen, dónde se desarrollan y cómo se pueden potenciar estas capacidades de aprendizaje en las personas.